Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la Pazestereo.com. Les habla Adolfo León Oliveros Tascón, su periodista amigo, promotor y defensor de los derechos humanos. Estamos con el doctor Hervé Arturo García, nuestro compañero de mesa. Muy buenas tardes, señor García, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, Adolfo. Un saludo a toda la audiencia en este día tan especial. ¿Cómo le parece que ahora que se firmó el nuevo acuerdo en el Teatro Colón en Bogotá, una ceremonia muy discreta pero con gente muy representativa, estuvo la mitad de la Corte Suprema de Justicia, estuvieron los delegados de casi todos los países, el cuerpo diplomático, estuvieron los congresistas y mucha gente importante de la Iglesia Católica, etcétera. Pero resulta que el doctor Álvaro Uribe y su séquito pues siguen en la misma. Ahora andan hablando pues que van a promover un referendo a sabiendas de que eso no les va a funcionar porque eso necesita salir por el Congreso de la República y además de eso necesitan recoger urgentemente 3 millones de firmas y la vez pasada que tuvieron más de 4 meses recogiendo firmas escasamente llegaron a 1,5 millones. O sea que ese negocio pues es pura carreta. Pero todo eso me hace recordar a mí la historia de los culebreros. Es que el culebrero, tal como se describe, es un paisa, generalmente varao, desempleado, que según dicen fuera de Antioquia, es un tipo de acento raro, que se deja crecer el pelo, y haciéndose pasar por indio o de extranjero, viste en forma extravagante, y siempre lo acompañan 2 cajas de cartón, una donde lleva una serpiente a la cual le saca el veneno según él, para preparar la serpentolidia y otros brebajes, pócimas y bebedizos para curar toda clase de males. Levanta tribuna en los mercados de cualquier pueblo o en el extranjero y haciendo alarde de su labia e imaginación empieza con la siguiente perorata: señores y señoras, viejas y viejitos, señoritas, viudas y casadas, solteras y arrejuntadas, he llegado, venido, arribado a esta ciudad, pueblo, caserío, conjunto de chozas, para ofrecer, entregar o regalar este nuevo producto que se llama aguja. Se toma nylon, hilo, piola, pita o cabulla, se enhebra, se ensarta, pasa o mete por el ojo orificio roto de la aguja. Lo digo de diferentes maneras para que me entienda el intelectual, el hombre de mediana cultura, el ignorante o el curioso como usted, amigo o amiga navegante, que por ganas de conseguir plata o mirar cosas de brujerías como Pepa Guama vino a caer aquí. Vengo boleando quimba desde la tierra del sol poniente, pasando por el Amazonas sin dar descanso a mis patas para hablar con el señor Yo lo pongo, el cacique sabiondo que me dio el secreto para curar sus males, porque hace rato los guales están rondando su cama y por encima Satanás volando con el tridente en la mano para ensartarlo tan pronto cuelgue los guayos y se vaya para el otro lado. Pero no se preocupe mi don, señora o señorita, viejos y viejitas, que les tengo la solución. Si se le infla la barriga y le duele hasta la cola, con una hierbita sola que yo llamo llantén, cójamela usted muy bien, ahí mismo me la machaca, se la manda a la petaca, y en 10 días de diarrea le salen hasta coteas y queda bueno otra vez. Para la gordita, para las flacas, para la niña que ya le pica caña el burro, para casar maridos le tengo un saldo surtido de tangas, tanguitas o calzonarias floreadas. Hay hombres que se atortolan por el negocio caído, su mujer ya se ha ido buscando más garantía, no deje la cosa fría como gelatina vieja, en ayunas miel de abejas con leche vas a tomar y hasta se hueve o parar un muerto de 30 días. Usted, señora o señorita, no se meta el dedo que la uña le puede hacer daño.
en las carnitas rosadas de sus encías doradas, más bien limpie sus dientes con palillos del gallinazo, hechos con astillas de caña brava. Pues sí, estos son los cuentos de los culebreros paisas. Pero si usted oyente, amable oyente, lapazestéreo.com, del Magazine por la Paz, identifica estas frases y estos adjetivos repetidos en algún personaje de la vida nacional, no lo deje de pensar. Es el mismo que estamos pensando todos, el mismo que quiere enredar al pueblo nuevamente con el nuevo acuerdo. Ese culebrero, cuyo nombre no me acuerdo bien, viene desde hace rato diciendo exactamente lo mismo contra el proceso de paz. Pero bien, ustedes que es culebrero, que estuvo también en Titiribí, Antioquia, proponiendo cosas para un referendo en el 2002, antes de posesionarse de presidente, decía en una de sus propuestas que se garantizaban curules en el Congreso a los grupos al margen de la ley que participen en un proceso de paz. Esa era una de las propuestas del referendo del culebrero del año 2002. ¿Cómo les parece, pues, oyentes de La Paz Estéreo? Un culebrero que se aprende todo de memoria, con adjetivos y calificativos y todo tipo de cosas para confundir, se le olvida lo que él mismo propone. Y entonces ahora que anda tratando de torpedear el nuevo acuerdo de paz que recogió el 80% de las inquietudes de los del no, que tiene la bendición del presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, el monseñor Luis Eduardo Castro, y que tiene la bendición de los empresarios de este país, de los militares retirados agrupados en ACOR, de los militares que están encanados, que tiene la bendición de todos los sectores sociales y políticos económicos de este país. Entonces en el culebrero sale pues a decir que va a llamar a un referendo de 6 puntos que no le gustan a él, pero es pura paja, no le gusta sino 1 o 2, pero con el único objetivo de crear zozobra. Señoras y señores, como dice el culebrero, viejas y viejitos, señoritas, viudas y casados, solteras y arrejuntadas, no le coman cuento al culebrero, que el culebrero ya todo el mundo lo conoce. Se toma el nylon, hilo, pita o cabulla, se enhebra, se ensarta, pasa o mete por el ojo orificio roto la aguja. Ese mismo culebrero que nos quiere ahora decir que el nuevo acuerdo, en el cual están participando el 80% de los sectores de la sociedad colombiana, políticos, sociales y económicos, supuestamente pues ese acuerdo es un acuerdo que no sirve para nada. O sea, no es suficiente, señor culebrero, que nos ahorremos los muertos, porque señores, señoras, viejitas, viejitos, viudas, casadas, solteras y arrejuntadas, en todo el tiempo que vamos de esta tregua bilateral, hemos rebajado casi al 99% los incidentes de sangre de nuestros propios connacionales, llámese en policías, llámese en soldados, llámese en civiles, llámese inclusive miembros de la FARC, que también son colombianos. Así pues, mis queridos amigos, señor Arturo García, usted que es de familia culebrera, ¿usted cómo la ve ahí, hombre? Sí, me ha parecido muy cáustica la observación tan buena y tan bien detallada de lo que son las características del hombre paisa que recorre el país y que mantiene a base de un palabrerío que es cantinflesco, dice y no dice. Sí, parece que he muerto y no he muerto, o sí he muerto. Entonces todo esto realmente usted lo resume demasiado gracioso y con mucha profundidad, porque está indicando de que el dirigente de esta cofradía realmente no le queda camino para ser escuchado, porque la gente se cansó del cuento y se cansó de esta historia supremamente graciosa y cáustica, donde no va para ninguna parte y parece de que fuera para alguna.
Entonces, mire, mi querido doctor García, que todos los que andaban hablando, pues, paja, tipo culebrero, de que el acuerdo era un maquillaje, pues se van a tener que ir al Congreso de la República, a la refrendación que se va a hacer la próxima semana, en el Senado y en la Cámara, para que expongan sus argumentos y se sometan al contraargumento. Es que el culebrero, por ejemplo, no le gusta que nadie lo contraargumente, por eso es que habla rápido, usa muchas frases, muchos adjetivos rápido, para que nadie ni siquiera le pregunte, pues, ni lo interrogue, ni mucho menos. Entonces, allá en el Congreso, que sí hay gente que por mínimo que sea, por lo menos, creo yo, han leído por lo menos la prensa y la revista de Mana, y uno que otro texto, sin desconocer que también hay gente muy preparada allí. Hay que decirlo, hay gente que tiene muy buena preparación académica, pero digamos que en aras de la discusión aceptemos que allá hay gente que también ha leído, o por lo menos lee poco. Entonces, ante estas personas que leen algo, leen mucho, leen poco, va a quedar muy difícil que el culebrero los pueda enredar, porque es que el culebrero enreda es al que no lee nada. Entonces el culebrero le dice a la gente, mire, es que ese es un maquillaje, no me acuerdo del anterior, y es falso. Mire, lo primero que se ha estipulado en el nuevo acuerdo es que ahora se ha creado la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo. Está en la página 171. Anteriormente existía varios órganos allí para vigilar el cumplimiento del acuerdo, pero ahora ya se llama Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación y la implementación del acuerdo final, con el objetivo de que exista una mayor garantía de que se cumpla todo lo pactado. Luego también se pactó una lista de principios generales para la implementación. Ellos son enfoque de derechos, respeto a la igualdad y no discriminación, enfoque de género aclarado en el sentido de que es para las mujeres víctimas del conflicto armado, respeto a la libertad de cultos, integración territorial e inclusión social, fortalecimiento y articulación institucional, profundización de la democracia y construir sobre lo construido, eficacia, eficiencia e idoneidad, priorización y transparencia, control social y lucha contra la corrupción. Todo esto quedó en el nuevo acuerdo. El último punto contiene a su vez una lista de principios democráticos que deberán respetarse en la interpretación e implementación del acuerdo y de las normas que lo incorporen al ordenamiento jurídico. Ellos son carácter unitario del Estado Social de Derecho, pluralismo político, las libertades individuales, la división de poderes, las competencias de las ramas del poder público, la integridad territorial, la libertad económica, el derecho a la propiedad privada, la primacía de los derechos inalienables de la persona, los esfuerzos y procesos organizativos de la sociedad, en particular de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales. Eso está en las páginas 192 y 194. ¿Cómo la ve ahí, señor García? Sí, son los principios fundamentales de los derechos que consagra una constitución moderna del mundo para garantizar el Estado social de derecho. Aquí no se ha hecho otra cosa que enmarcar el Estado social de derecho al servicio del pueblo. Por lo tanto, se hace una enunciación general de principios que le dan la morfología o la contextura a este Estado con una visión hacia adelante. Entonces tenemos allí nosotros la división de los poderes en la democracia, el poder ejecutivo, jurisdiccional, el poder legislativo, la libertad de empresa, como fue un principio que se creó con el liberalismo clásico del siglo XIX, cuando se enumeraron los principios de la Revolución Industrial Inglesa, y que vienen a traer lo que
Luego los Estados Unidos y los demás estados del mundo, europeos y América Latina, han implementado como la libre empresa, como la función social de la propiedad, en fin, toda una serie de derechos que lo que hacen es reafirmar nuestro Estado social de derecho e implican pues augurar un momento y un futuro importante para la vida nacional. Y mire, don Arturo, que en el nuevo acuerdo se hacen muchas precisiones sobre los mecanismos de implementación y verificación. Por ejemplo, se prevé la creación de una instancia especial que estará conformada por representantes de 6 organizaciones de mujeres colombianas, que tendrá interlocución permanente con ese comité de seguimiento, impulso y verificación, y contribuirá al seguimiento del enfoque y garantía de los derechos de las mujeres en la implementación del acuerdo. Eso quedó como para aclarar pues siempre que el enfoque de género es defendiendo los derechos de las mujeres. Su composición y funcionamiento se efectuará en consulta con las organizaciones de mujeres. Punto 6.1. Se establece que el gobierno nacional garantizará la financiación de la implementación del acuerdo a través de diferentes fuentes. Además, se expresa que la implementación y el desarrollo de los acuerdos se realizarán en cumplimiento de la normatividad vigente en materia presupuestal y que se garantizará la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es decir, que se acata plenamente la Constitución en cuanto a la regla fiscal y en cuanto a que los recursos van a salir de fuentes del mismo presupuesto nacional. O sea que no, como lo decía el culebrero antes del plebiscito del 2 de octubre, no se van a gravar las pensiones, no se van a crear impuestos para esos fines. En cuanto al plan marco de implementación de los acuerdos, se precisa que el plan marco contendrá las distintas fuentes de financiación y las instituciones responsables de la implementación. Se incorporan los recursos de regalías como fuente adicional para la implementación del acuerdo en los territorios, con el fin de fortalecer el desarrollo de los municipios y departamentos. Dentro de las funciones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final, se dice que la función de resolver las diferencias se reduce a las que surjan entre las partes firmantes del acuerdo. Se advierte que el seguimiento y verificación del cumplimiento del acuerdo por parte de la Comisión no afectará la competencia de las ramas del poder público y de los órganos del Estado. Se especifica que la Comisión constatará que los proyectos de decreto, ley o acto legislativo necesarios para la implementación del acuerdo correspondan a lo acordado antes de que sean expedidos por el Presidente de la República o presentados ante el Congreso. Se detalla que con este fin se tendrán en cuenta el listado de proyectos incluidos en el acuerdo y que esto no afectará las competencias del Congreso de la República. Se establece que la Comisión de Seguimiento tendrá interlocución con las agencias, estados y organizaciones donantes que contribuyan económicamente a la implementación de los acuerdos y que podrá solicitar informes de seguimiento y ejecución sobre los distintos programas y proyectos que reciban de la cooperación internacional. Se indica que la Comisión de Seguimiento tendrá la facultad de proponer borradores de normas que se consideren necesarias para la implementación del acuerdo, sin que esto afecte las facultades ordinarias del Congreso de la República. El Gobierno Nacional garantizará un calendario de implementación legislativa de conformidad con lo establecido en el acuerdo final. Se agrega que el acuerdo final se incorporará conforme a las normas constitucionales. Se expresa que los proyectos normativos enumerados deberán tramitarse de forma prioritaria y urgente mediante el acto legislativo 1 del 2016 o en caso de que el mismo no estuviera vigente a través de otro acto legislativo. Los proyectos priorizados para su implementación normativa, los literales A, B, C, D, E, F y G, serán los siguientes: Ley de Amnistía y Acto Legislativo de Incorporación de la Jurisdicción Especial para la Paz a la Constitución Política,
según acuerdo del 7 de noviembre del 2016. Acto legislativo para la incorporación de un artículo transitorio de la Constitución Política según acuerdo del 9 de noviembre del 2016. Ley o acto legislativo de creación de la Unidad para la Investigación y Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales, entre ellas las sucesoras del paramilitarismo, establecidas en el numeral 74 del acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Incorporación a la Constitución de la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial o privado de estructuras o prácticas paramilitares. Las normas incluidas en los literales anteriores se tramitarán simultáneamente. Leyes necesarias para la aprobación de las normas procesales que regirán los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz, conforme a lo establecido en el numeral 48 del acuerdo de creación de dicha jurisdicción. Normas que deberán contemplar cuando menos los siguientes principios. El sistema será adversarial y respetará el debido proceso y el principio de imparcialidad. Contemplará la debida publicidad y garantizará el principio de contradicción en la valoración de la prueba y la defensa, así como la doble instancia, y dará cumplimiento a los principios contemplados en el numeral 14. F. Acto legislativo y normas de organización sobre la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición. La Comisión de Seguimiento abordará prioritariamente una serie de temas para la implementación de los compromisos adquiridos en el acuerdo final. Se establece que la Mesa Técnica de Seguridad y Protección e implementación del Protocolo de Seguridad y Protección y de las normas que regulan la protección de los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de la FARC-EP a la vida política legal y de su familia, será puesta en marcha 15 días después de la firma del acuerdo final. Se elimina el literal J sobre zonas priorizadas para los programas de desarrollo con enfoque territorial y planes de acción inmediata. ¿Qué opinión le merece todo esto, señor García? A mí me parece excelente. Ha habido aquí un estudio concienzudo de las 280 propuestas mínimo que llegaron a La Habana por parte de muchos sectores. Había más de 480, doctor. Perdón, 480. Que llegaron a La Habana para estudio, considerando de que estas propuestas podían tener asidero en el reajuste del contenido de los más de 300 artículos que tenía el acuerdo. Yo veo que en primera instancia lo que usted ha desbozado aquí es lo siguiente: es el reconocimiento del Estado Social de Derecho de Colombia, es el reconocimiento de la democracia, es el reconocimiento dentro de esta enumeración o catálogo de enunciaciones de la libertad de cultos, de la libertad de opinión, del libre desarrollo de la personalidad. Es la libertad de opinión, es la libre movilización del individuo, es el habeas corpus, es el habeas data. Quiere decir el uno la libertad del cuerpo, el otro es la privacidad a su informe de su vida financiera frente a la banca del país. O sea, todas estas enunciaciones con respecto a los afrodescendientes, con respecto a los palenqueros, con respecto a la etnia indígena de Colombia, en fin, a la multiculturalidad de Colombia, la reconoce el acuerdo y está convalidando la democracia colombiana y el Estado Social de Derecho. Luego viene una segunda parte, que es la parte orgánica, donde hay que organizar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuáles van a ser los principios? El principio de la sana crítica, el principio de la evaluación de la contradicción de la prueba, el principio de la anulación de la prueba mala llegada al proceso, el principio del debido proceso. Todos estos principios que el universo ha tenido en el derecho penal están y van a ser incorporados mediante los mecanismos legales competentes para que actúe este organismo con la trascendencia y la legalidad correspondiente.
también vamos a tener en la parte orgánica la organización de muchas tareas que se requieren para la implementación de estos acuerdos en materia de reforma agraria integral, en materia de reforma política. Las 22 circunscripciones de paz tienen que ser reglamentadas legalmente para que en el próximo periodo puedan aspirar los líderes sociales. En la parte de cultivos también hay que hacer cosas que reglamenten el procedimiento y aclarar bien, o no aclarar, sino considerar los acuerdos en la parte del desmonte de estos cultivos y la sustitución por proyectos productivos que le den alternativa al coquero que siembra la mata de coca. Y en fin, quedan muchos temas, pero ya al buen entendedor pocas palabras bastan. Pero mire, señor García, y además le oyentes del Magazine por la Paz, que el culebrero mayor andaba diciendo que el Congreso era un Congreso ilegítimo. Que resulta que el culebrero mayor tiene 57 colegas en el Congreso, contando con la curul del mismo culebrero, son 58. Tiene 20 senadores y 38 representantes de la Cámara. Entonces uno dice, bueno, si ese Congreso es ilegítimo, entonces ¿por qué los señores siguen ahí? Es que como a uno le dicen, vea, esos tipos que andan con usted, unos bandidos, y le dan prueba a uno no vuelve a andar con ellos. Si el tipo dice que el Congreso es ilegítimo, entonces el Congreso son todos, son los 102 senadores y los 166 representantes. Entonces cuando ya le cogieron la caña, que le han dicho al culerero, bueno, pues si usted anda en una institución ilegítima, pues hombre, váyase ahí, váyase, renuncien. Entonces inmediatamente dijeron que no, que ese era un tema pues que era un problema de 4 o 5 miembros del Centro Democrático. Pero viene que esa palabra de culebrero es brava porque le dicen a uno, el Congreso es ilegítimo, solamente porque el Congreso va a hacer uso de una facultad que tiene en la Constitución, que es el artículo 3 de la Constitución, que dice que la soberanía reside en el pueblo, pero que el pueblo la traslada a los órganos de representación popular. Y entonces el primer órgano de representación popular en Colombia es el Congreso, que fue elegido con 14,5 millones de votos. ¿Cómo no va a tener legitimidad un Congreso con 14,5 millones de votos si los señores del no, que ganaron por 50,000 votos, andan sacando pecho y diciendo que son la voz de un país que tiene 48 millones de habitantes, que tiene 6,300,000 personas que votaron por el sí y que tiene 18 millones que se abstuvieron de votar? Entonces uno de la simple comparación, si el culebrero, por ejemplo, deja que alguien le contraargumente, porque no le gusta que les contraargumente, pero digamos que el culebrero deje contraargumentar, se le podría decir, ¿de qué depende la legitimidad? No, pues depende del número de votos de una determinada corporación o de una determinada decisión. Entonces vamos a mirar, la decisión por el no fueron 6,350,000. Pero la elección del Congreso son 14,5 millones de colombianos. Desde esa óptica, es mucho más legítimo un Congreso que el resultado de un plebiscito que se gana por 50,000 votos con la participación de 6,300,000 personas. Bueno, eso ya es parte del discurso. Pero lo segundo es lo siguiente, es que el Congreso tiene más legitimidad para decidir un acuerdo de estos. El anterior acuerdo tenía 297 páginas. Este tiene 310. Se ha reconocido por encuestas hechas inclusive a personas que han terminado bachillerato recientemente, que el 47% de los muchachos bachilleres lo que leen no lo entienden, no lo comprenden. Los bachilleres, muchachos jóvenes que seguramente van para la universidad. Si eso es así, ¿qué podríamos decir de otras personas que, como una gran mayoría de nuestra población, escasamente han terminado el quinto de primaria? Entonces, si hay una población que no lee, una población que no le interesa leer nada,
y que si uno le pregunta que si leyó las 310 páginas del nuevo acuerdo o las 297 del viejo acuerdo, le dicen que no. Entonces, ¿cómo diablos voy a llevar yo a votar a unas personas que no han leído nada? Entonces, si la llevo a votar, como pasó con el presidente Santos, que allí, con todo el respeto que me merece mi querido presidente, se equivocó convocando un plebiscito, como se equivocaron también los del Brexit en Inglaterra, porque es que la gente no lee, entonces se deja echar cuentos del culebrero. Ahora, yo siempre he dicho que yo no critico al que no lee, tampoco critico a los que no votaron. Yo lo que digo es que un tema de esos que tiene tanto contenido y tantas palabras y tantas páginas, tantos artículos, tantos incisos, solamente puede ser debatido por gente que tenga algo de conocimiento sobre el tema. Y en ese orden de ideas, el órgano específico para debatir ese acuerdo es el Congreso de la República, que tiene la representación popular mayoritaria en este momento en Colombia. Y es donde se pueden sacar a la luz pública las distintas interpretaciones que cada uno de los lectores del documento le hagan, para que haya la posibilidad de hacer aclaraciones. Pero es que yo, ¿cómo voy a salir a decirle a la gente en la calle, usted qué opina del acuerdo viejo o del acuerdo nuevo, si usted no lo ha leído ni siquiera, hombre? Si usted lo que ha escuchado es lo que dicen los interesados en confundirlo. Los culebreros, por ejemplo, no les interesa lo que diga otro tipo cuestionando las dos cajitas, la culebra, el colmillo de la culebra. Eso no les interesa. A ellos les interesa es escuchar al tipo que les da la razón a ellos. Entonces el culebrero, en este caso mayor de Colombia, ¿qué diablo le va a interesar ir al Congreso a argumentar si sabe él que es pura mentira? Es que cuando el tipo dice, por ejemplo, que el enfoque de género no se corrigió, está mintiendo, porque en las 310 páginas del nuevo acuerdo se ha hecho claridad que lo que se pretende es hacer justicia con la mujer. Cuando el culerero mayor sale a decir, por ejemplo, sobre el tema de la elegibilidad de los miembros de la FARC, de la cúpula de la FARC, pues el hombre sabe muy bien, primero, que todo conflicto armado no termina con los dirigentes en la cárcel, sino que termina con la posibilidad de hacer política, porque el dicho es cambiar balas por votos, cambiar balas por lengua. Y entonces resulta que el hombre, desconociendo eso, cree fantasiosamente que esos grupos que han estado en conflicto con el Estado durante medio siglo van a llegar pues a decir, no, pues encánenos pues, y nosotros no vamos a hacer política ni nada, aquí le damos las armas, le damos todo y métanos a la cana unos 30 añitos para ver si aprendemos. Eso no va a pasar nunca, ni ha pasado nunca, ni sucederá nunca, culebrero mayor. Lo otro es que el Tribunal Especial de Justicia y Paz, que se va a crear a partir de la refrendación, ya en la etapa de implementación, tal como lo acabamos de ver aquí, de lo primero que se va a plantear de creación mediante un acto legislativo, es el Tribunal Especial de Paz. Entonces, este tribunal, obviamente, es el que va a juzgar a los cabecillas de la FARC. Y si los encuentra inocentes, es posible que los exonere. Pero viene usted, señor García, que la inhabilidad para acceder al cargo público es que esté uno condenado, con sentencia ejecutoriada. Claro. Y el juez natural de los guerrillos, de acuerdo al documento que se firmó en La Habana y el que se acaba de firmar en Bogotá en el Teatro Colón, es el Tribunal Especial de Paz. Mientras ese tribunal no diga y no expida la sentencia correspondiente, todo el mundo goza de la presunción de habilidad, o sea, no está inhabilitado, está hábil para desempeñar el cargo público correspondiente por elección popular o por nombramiento. Es que las inhabilidades son restricciones al derecho de participar, y por eso la ley dice que tienen que ser taxativas, y la inhabilidad se da en el caso de las personas que supuestamente han violado el Código Penal, cuando existe una sentencia de un juez
debidamente ejecutoriada, una sentencia judicial, de un juez penal. Pero condenatoria. Claro, una sentencia No condenatoria. absolutoria. No, es que se entiende que la absolutoria da lugares a que uno demande al Estado, pero la condenatoria es la que te da la inhabilidad. Entonces el señor Culebrero Mayor tiene que saber de que primero se instala el Tribunal de Justicia y Paz, segundo la Fiscalía lleva los procesos a ese tribunal, y tercero, ese tribunal profiere las respectivas sentencias, bien sea absolutorias como dice usted, o bien sea condenatoria. Si es absolutoria, pues los tipos siguen común y corriente. Si es condenatoria, a partir de la ejecutoria de sentencia, los tipos quedan inhabilitados y así están en el acuerdo. Entonces, yo no sé cuál es el problema que tiene el señor Uribe para confundir la gente. Siga, señor García. Bueno, a mí me parece importante enunciar lo siguiente. El escenario natural de una democracia es el Parlamento. Llamémoslo aquí en Colombia Congreso de la República. Y esto fue producto de unas conquistas terribles de la humanidad para llegar a humanizar el Estado, que venía de unos reyes absolutos, donde el hombre decía el Estado soy yo, como Luis XIV. Fue así como en Inglaterra se crea el Parlamento para controlar los abusos del rey inglés. Y ese Parlamento fue producto de una guerra, la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, y que le costó el cadalso y la muerte a Carlos I de Inglaterra. Fue llevado al cadalso y matado con hacha. De tal manera que esto no fue un juego, esto fue las lágrimas y la sangre del pueblo para crear esta institución como una institución que responde al constituyente delegado, no al constituyente primario, sino al constituyente delegado. Viene a ser el representante a la Cámara de Colombia y el senador de la República. Y fue en la Revolución Francesa los Estados Generales, el Parlamento que se convocó por parte del rey Luis XVI para que votara el alza de impuestos, porque el pueblo estaba dolido con un exorbitante gastos del rey y de la reina María Antonieta y una llamémoslo, una aberrante despilfarración del erario público. Y estos estados generales terminaron constituyéndose en Asamblea Nacional Constituyente, y de esta manera fue llevado a la guillotina creada por el médico Guillón, la muerte de Luis XVI y de María Antonieta. Ahí aparece entonces el poder de los Estados Generales como un control al poder absoluto de los reyes. Y luego viene la Revolución Americana y luego otras revoluciones que fueron conformando hoy la democracia actual y el Estado social de derecho. Por eso tenemos hoy el escenario natural donde se debe hacer la implementación de los acuerdos de La Habana para nosotros continuar en el proceso de paz, porque este escenario es el poder delegado del constituyente primario y tiene toda la honra y el apoyo del votante que escoge su representante en este escenario. Eso es muy importante, que hagamos esta génesis para saber por qué la importancia del Congreso de Colombia en estos momentos. Mire que, García, que el Culebrero Mayor, que anda venido también el cuento de que va a haber impunidad, o sea, con toda la carreta que el hombre se gasta. Los culereros, te cuento que son campeones mundiales en carreta. El hombre dice: vea, es que vamos a pedir un referendo para que no haya impunidad. Pues mire lo que dice el acuerdo. Se precisa que la amnistía como mecanismo de extinción de la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal se aplicará sin perjuicio de la extinción de dominio. O sea que el hecho de que haya amnistía, y lo más curioso es que ellos los del no, los del Centro Democrático, el día siguiente del plebiscito presentaron un proyecto de ley de amnistía, pero era para sabotear el proceso. Se dice que la sala de amnistía e indulto determinará la conexidad con el delito político, caso a caso.
O sea que aquí no es pues que es una vaina genérica, no. El factor conexidad es caso por caso, porque se tiene en cuenta lo que ya ha dicho la ONU y los tratadistas del derecho internacional, en el sentido de que es como por ejemplo el narcotráfico, es con eso el delito político siempre y cuando se haya ejecutado para obtener recursos para la estructura criminal, pero no para enriquecimiento del narco. Se aclara que los requisitos que deben recaer sobre la persona para que la Sala de Amnistía e Indulto pueda conceder amnistía no son acumulativos, así como tampoco lo son los criterios de conexidad, que deben reunir los delitos comunes para considerarse como conexos con el delito político. Se establece que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, Justicia Especial de Paz, al definir la situación de las personas que, sin pertenecer a una organización rebelde, tengan una investigación en curso por conducta de competencias de la JEP o Justicia Especial de Paz, tendrá también en cuenta a civiles no combatientes en caso de proceder la renuncia al ejercicio de la acción penal o disciplinaria, artículo 27. Se establece que personas condenadas por delitos diferentes a los enumerados como consecuencia de participación en actividades de protesta podrán solicitar a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas el ejercicio de sus competencias respecto a sus condenas, siempre que las conductas no sean más graves que las ya mencionadas en el acápite, artículo 28. Se agrega que el Ministerio de Defensa Nacional consolidará los listados de los miembros de la fuerza pública que cumplan los requisitos para la aplicación de la libertad transitoria condicionada y anticipada. Además, se especifica que se remitirán posteriormente al secretario ejecutivo de la Justicia Especial de Paz, que los verificará o modificará cuando lo crea necesario. Artículo 51. Se indica que los directores correspondientes ejercen supervisión sobre el personal en libertad transitoria condicionada y anticipada, hasta que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determine lo de su competencia. Artículo 52. Se sustituye agentes del Estado por integrantes de la fuerza militar y policiales. Se establece que la privación de la libertad en el marco de la Justicia Especial de Paz para las fuerzas militares y policiales se efectuará respetando lo establecido en el Código Penitenciario y Carcelario respecto a otros servidores públicos. Se añade que el Ministerio de Defensa Nacional consolidará los listados de los miembros de la fuerza pública que cumplan con los requisitos para la aplicación de la sustitución de la privación de la libertad intramural. Además, se especifica que se remitirán posteriormente al secretario ejecutivo de la Justicia Especial de Paz, que los verificará o modificará cuando lo crea necesario. Artículo 56. Se agrega que será el director del Centro de Reclusión Militar o Policial o en su defecto el comandante de la unidad militar o policial el que ejercerá control sobre el personal beneficiado de la privación de la libertad en unidad militar o policial. Artículo 57. A todas estas, entonces, señor García, con todo este conocimiento que vamos a ir irrogando por todo el espectro y por todos los canales y por todas las emisoras virtuales y no virtuales, es que nosotros creemos que la mayor contribución que se le hace a la paz es hacer pedagogía. La pedagogía consiste en enseñar de la manera más sencilla y tratar de explicar a las personas que por alguna circunstancia no tienen tiempo de leer, o que no les gusta leer, o que tienen dificultades para entender lo leído, explicarles en palabras muy sencillas todo lo que se ha pactado en estas nuevas 310 páginas, para que el culebrero no los pueda enredar, no los convenza de cosas que no son ciertas. El primer antídoto contra el culebrero es la lectura. No es la pócima que carga el culebrero en un frasco que dice que le sacó a la culebra. No. El antídoto es la lectura. Quien lee tiene menos posibilidades de que la ponzoña del culebrero le penetre hasta el tuétano de los huesos. Porque los culebreros mantienen de todo. En esas dos cajitas y en esas pomadas que tienen veneno para todo. Tienen hasta un elixir que ellos fabrican para idiotizar a la gente,
¿Cómo era de berraco el señor García que el culero le quita la plata a la gente y la gente no da cuenta? Los culeros son capaces de que ponen a la gente a votar contra ellos mismos. Porque el culebrero maneja el don de la palabra, fíjate. Entonces, por eso la gente, cuando se acerca del culebrero, ya sabe que va a quedar pelado. O sea que el remedio es no hacer caso tampoco al culebrero. Primer remedio. Y el segundo remedio es leer. Al culebrero hay que tratar, si uno no ha leído, es mejor no hacer caso al culebrero, porque el culebrero tiene tanta labia que es capaz de enredar al duende en un cañaduzal. Entonces, tengámosle una prevención al culebrero. Fabriquemos el antídoto. Ya yo tengo el mío y lo voy a repartir en miles y miles de correos, el nuevo acuerdo para que la gente lo lea. Ese es un antídoto que tenemos que utilizar contra el culebrero. La lectura contra el culebrero. ¿Cómo la ve, señor García? La única forma de convencerse y alejarse de estos elementos que son rémoras de la vida es primero leer el contenido del nuevo acuerdo firmado en el Teatro Colón de Bogotá en el día de ayer, 24 de noviembre del 2016. El segundo es escuchar y leer por los medios de información que tienen mayor objetividad y mayor responsabilidad periodística los informes y los análisis que a través de mesas, de paneles hacen sobre estos temas que están contenidos en el acuerdo. Y por último, escuchar y mirar por el YouTube, por las redes sociales, por el Facebook, todas las informaciones que puedan complementar en qué consisten los acuerdos. Mientras no juguemos con estos elementos, este señor cantor de culebras, embaucador de incautos, podrá seguir haciendo de las suyas en perjuicio de la paz, porque siempre estará pretendiendo la guerra permanente. Es que el embaucador no es solamente culebrero paisa, también hay embaucadores que en Afganistán los talibanes son embaucadores y la táctica del embaucador es la ignorancia del otro. Si el embaucador encuentra un tipo que conozca alguito, que haya leído algo, o que conozca la mitad, o que conozca mucho, el embaucador se va para otro lado. Es que al embaucador le gusta arar donde hay terreno abonado para sus mentiras. El terreno abonado para la mentira es la ignorancia. La ignorancia que no es ningún pecado, porque es que ser ignorante es culpa del mismo Estado. El Estado no está interesado en que el pueblo lea, porque por eso le mete todo el tiempo telenovelas, radionovelas, le mete partidos de fútbol, reinados. Y fuera de eso, en los sectores extremos, excluidos de la sociedad, le genera necesidad inmediata de supervivencia para que no pueda pensar nunca en leerse un libro. Entonces, ¿cómo hace el Estado? Pues obviamente mantiene un 60% de la población marginada, guerreando por un cable de energía, guerreando para que no, cuando hay invierno no se le inunde la casa, que cuando hay verano haya agua, guerreando para conseguir los primeros alimentos, para hacer el sancocho, o el desayuno, o la comida. Pero obviamente cada persona no tiene tiempo de leer. Entonces, el primer responsable de esta situación es el Estado. Pero para nosotros contrarrestar esto, para no quedarnos en la queja ni en la crítica, pues cada uno de nosotros trate de ver cómo lee por lo menos los informes, como lo decía Arturo, en los medios serios de difusión. Así sean vía internet, que no cuesta. Por ejemplo, uno le mete al periódico El Tiempo y lee allí artículos gratis. El periódico El Espectador lee gratis. Inclusive en El País he estado sorpresivamente muy agradado de ver la objetividad del periódico El País en este tema. O sea, no los veo recargados ni para un lado ni para el otro, los veo mostrando con mucha objetividad
lo que fue el nuevo acuerdo y lo que fue el anterior acuerdo. Yo quiero reconocerle eso a los periódicos nacionales y a las revistas que están funcionando como debe ser, permitiendo que la gente tenga un conocimiento aunque sea mínimo. Pero yendo a mis amigos allá, a los oyentes del Magazine por la Paz, yendo estrictamente el corazón de ellos y a la mente de ellos, yo sí les digo que la única forma de uno salvarse de un culebrero es leyendo. Eso es analizando un poquito las noticias, colándolas, leyendo varios autores. Por ejemplo, los domingos, y cae todos los días, pero digamos el domingo en los periódicos nacionales y regionales, hay varios columnistas que comentan desde la óptica del sí o del no estos sucesos. Después de que uno lea 2 o 3 posiciones, uno va formando ideas. Fuera de eso, el nuevo acuerdo está en la página de la Presidencia de la República, allí. Pero lo que pasa es que yo sí sé y reconozco que 310 páginas no las lee pues cualquier persona, es muy berraco. Los mismos estudiantes de la Facultad de Derecho tienen dificultades para leer esas 310 páginas. La mayoría de los que yo les he preguntado han leído 2 o 3 o 5, máximo 5. Pero eso no es culpa tampoco, esa parte no le echo culpa a nadie. Es un problema de tecnología, de técnica, digamos, la técnica para hacer esos documentos jurídicos exige la utilización de palabras inclusive que desconoce la gran mayoría de la gente. Entonces, ¿qué sucede? Pues, como no se puede eludir esa técnica, se puede acudir a leer lo que uno entienda, y lo que uno no entienda, pues, afortunadamente hay columnistas que están en los periódicos, en todas partes, tratando de aclarar los temas. Pero sí, insisto, señor García, que mientras la gente no lea, el embaucador seguirá siendo de las suyas. Porque los embaucadores siempre, el embaucador es el culebrero. Se queda en el pueblito donde le comen de cuento y donde el hombre les puede quitar las moneditas a la gente y los billeticos. Cuando él llega a un pueblo donde son incrédulos y donde la gente tiene un nivel de desconfianza porque sabe que eso es mentira, el hombre empaca maleta y va. Entonces nosotros no podemos ser tierra abonada para embaucadores. Por eso me gustó mucho que la refrendación y la implementación se hagan en el Congreso, porque es que el canal institucional del Congreso va a transmitir los discursos de todo el mundo frente a los temas. Entonces la gente va a tener la opción, que es gratis también, a escuchar, no el que hable más bonito, sino el que mejor argumente, el que más lo satisfaga a uno desde el punto de vista personal, con el discurso, argumento contra argumento, que es la lógica del discurso. Yo no voy, por ejemplo, a esos foros que a veces hacen por ahí, donde dicen que no se puede preguntar. Entonces, ¿a qué voy yo? A que alguien me eche un cuento ahí, pues, y yo trágamelo entero. No. Entonces, si en el Congreso se puede contraargumentar, si en los escenarios académicos como en las universidades se puede contraargumentar, allá es donde vamos a ir todos. Salgamos. No le tengamos miedo a decir que estamos de acuerdo con la paz, con el acuerdo, que el acuerdo tendrá cosas, como lo dijeron ayer, que de pronto se pueden arreglar en la implementación, pero es que nada es perfecto. Nada es perfecto. Todo tiene un pero. Entonces vamos a no apegarnos del pero, sino de la gran mayoría de las propuestas que son buenas. Allí es como cuando uno tiene una mujer y la mujer de uno es, digamos, le gusta hacer sus quehaceres de su casa, le gusta estudiar, le gusta atenderlo a uno, pero tiene cualquier defectico. Por ejemplo, no le gusta madrugar. Yo no me voy a pegar pues de que porque a mi mujer no le gusta madrugar, entonces la voy a dejar. No. Yo le voy a mirar en los 3 o 4 o 5 puntos positivos, y si de pronto hay una cosita para que no me guste, pues yo la paso. Porque finalmente me interesa más lo que significa en su generalidad y en su objetividad, que el puntico ahí o el pero que yo le logré advertir, pero que yo sé que es superable. En ese acuerdo de paz, como lo dijo Monseñor Castro, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana,
de la Iglesia Católica, dijo, mire, allí está todo. No se podía hacer más. Los que creen que van a encanar a los manes de la FARC, a cambio pues entreguen sus armas y vayan para la cárcel, están soñando, hombres. Son embaucadores, son culebreros. Eso no sucede en ninguna parte. El protocolo 1, 2 y 3 de Ginebra, Suiza, dice que el fin del conflicto termina cuando es por rebeldía contra el Estado con opciones de participación política. Pero eso no lo ha inventado el Acuerdo de La Habana. Eso existe de cientos de años. Nunca en la historia de la humanidad, inclusive en el siglo XIX en Colombia, la rebeldía, las que hacía Tomás Cipriano, Obando, todas las rebeldías, que todos vivían rebeldes. Claro. Eso no culminaba con canazo, eso culminaba con participación política. Claro. Y todas en la historia del mundo han terminado con participación política. ¿Cómo le vamos a decir nosotros a los guerrilleros, tanto los helenos como la FARC, que depongan las armas y que se vayan para el talego? Eso es ilógico. Eso va contra los principios internacionales del fin del conflicto. ¿Usted cómo la ve ahí, señor García? Necesariamente hay una reglamentación internacional a nivel mundial. Desde el mismo momento en que Suiza crea la Cruz Roja Internacional, y mucho antes, como lo dice el eminente Adolfo, desde la época del pensador jurídico Hugo Grocio en Holanda, y muchos pensadores jurídicos importantísimos de la época europea medieval hasta nuestros días, se han reglamentado los derechos de la guerra y la guerra internacional más con connotación importante. Yo estoy instando y estoy exhortando al gobierno, aparte de esta labor donde nosotros todos los días seremos insomnes, perseguidores de los embaucadores de bajo perfil y de bajo pedigrí, para construir una metodología que todos los días vaya formando una conciencia en los colombianos de qué es el acuerdo final y cómo es que vamos institucionalizándolo desde el punto de vista dogmático y orgánico. Bueno, y finalmente aspiro que los grupos que vienen soslayando a los líderes sociales y campesinos de Colombia sean arrasados de manera fulminante, porque no podemos más paramilitares sostener en nuestro sistema. Muchas gracias, un abrazo a la audiencia. Muy bien, García, me gusta mucho esa posición suya. Hay que proteger a todos los defensores de derechos humanos y a los defensores de las víctimas del conflicto armado. Me despido de ustedes y nos encontraremos la próxima semana haciendo estos análisis con la mayor objetividad y seriedad, y apostamos solamente a que la reconciliación de todos los colombianos se haga sobre la base de que se exige un conocimiento de fondo de los diversos temas, tanto a nivel nacional como internacional, para evitar que los culebreros nos hagan pegar un tiro en un pie, porque el culebrero siempre lo pone a uno a perder. No conozco el primer culebrero que ponga a ganar al man que está ahí al lado de las dos cajitas. Siempre pierde el curioso, pierde el man que se acercó, pierde la señorita, arrinconada, concubinata, lo que sea, pero es la ignorancia la que nos hace perder. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.